no sé.
¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos participantes? Coméntenme, ¿me logran escuchar bien? Por favor, ¿me confirman? Sí se escucha. Buenas noches. Genial, muchas gracias. Vamos a esperar un par de minutitos para que ingresen más de sus compañeros y daremos inicios con la sesión del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos participantes? Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos ya en nuestra tercera sesión de este gran taller de coaching educativo aplicado al desarrollo docente. Como bien sabemos, ya hemos desarrollado dos sesiones en las cuales fueron los días anteriores y hemos aprendido en realidad grandes temas con respecto al coaching educativo. Además de ello, les invito a que nuevamente nos sigan en nuestras páginas oficiales de Facebook, Instagram y TikTok como @oficial. Sin más mencionarles que también estamos contando con diplomados para este mes de abril y mayo, en los cuales están destinados para tanto psicólogos como docentes, en los cuales van a poder obtener grandes beneficios, ya que van a poder tener sus grupos de WhatsApp personalizados, donde se van a encontrar los alumnos con el coordinador y la ponencia. Van a poder tener asesoría personalizada por parte de los moderadores de equipo y un aula virtual que va a estar habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana en realidad. Van a poder también obtener una certificación universitaria, gracias a que nosotros contamos con dos convenios universitarios, uno con la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta y otro con la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Como pueden ver, brindamos diversos programas como diplomados y especializaciones, en los cuales tienen una duración de 8 meses, con una certificación con 1.200 horas pedagógicas, las cuales van a poder avalar. También para los diplomados exclusivamente van a poder tener 32 créditos. Nuestra metodología y modalidad de clases son clases virtuales en vivo, donde van a poder participar las clases desde la comodidad de su hogar, ya que vamos a hacer reuniones por Zoom con nuestra ponente especialista, vamos a responder las dudas o consultas y demás. Además de ello, también aquí les presento los programas que tenemos para este mes. Tenemos acompañamiento pedagógico en la inclusión, terapia de lenguaje, educación especial e inclusión educativa, tenemos también terapia ocupacional, tenemos estimulación temprana y psicomotricidad, método Montessori, lengua de señas nivel básico, modificación conductual y dificultades de aprendizaje, terapia cognitiva conductual y TEA, los cuales son programas en que pueden participar tanto docentes como psicólogos y personas en realidad interesadas en estos temas.
Además de ello, la inversión de cada uno de estos programas cuenta de una matrícula inicial de 180 soles y los módulos que son pagos mensuales de 190. Como les había mencionado, son 8 módulos, cada módulo dura un mes, así que van a ser las mensualidades de 190 soles. Sin embargo, hemos habilitado una promoción exclusiva para las 10 personas que están justamente ahora mismo eligiendo su programa y realizando su inscripción, en los cuales la inversión se reduce de un pago de matrícula inicial de 190 a 100 soles y de los módulos de 190 a 130 soles. Entonces, su primer pago va a ser de 100 soles y sus mensualidades 130 soles. Van a poder tener esta promoción para las primeras 10 personas en que están ahora inscribiéndose con el pago de su matrícula. Ahora mencionarles que también van a realizar el pago a nuestras cuentas institucionales. Aquí está en pantalla que son cuentas institucionales en nombre del Instituto de Desarrollo Profesionales, ya que es nuestra entidad institucional. Así que chicos, van a hacer su pago de manera segura. No le van a pagar a ninguna persona natural ni terceros, sino a una cuenta debidamente respaldada. Así que sin más que poder quitarles el tiempo, chicos, vamos a dar pase a nuestra querida ponente especialista. También mencionarles que vamos a estar de igual manera compartiendo los cursos que tenemos en el grupo y que además de ello también aún están a tiempo de poder tramitar el certificado de este gran taller, ya que sale por 220 horas académicas a nombre del Instituto de Desarrollo Profesionales, más conocido como SPED, Educación Especializada. Van a poder tener también un código QR para la validación del certificado en cualquier lugar que desean poder presentar, que es válido en realidad como parte de capacitaciones profesionales para todos los docentes que en algún momento desean ya poder presentar para sus nombramientos y escalafones. Además de ello, también vamos a darles el certificado en forma digital y física y con el envío incluido, además de ello, en el precio promocional. Así que ya lo saben, chicos, estaremos compartiendo nuevamente en pantalla en el grupo de WhatsApp lo que viene siendo esta gran promoción y estaré atento a las consultas. Voy a dar pase a nuestra querida ponente especialista para que así pueda dar inicio a la clase del día de hoy. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos ya a nuestra última sesión. Deseando que ustedes se encuentren muy bien. En estos momentos, como lo hemos trabajado en las 2 sesiones anteriores, primero, ¿me escuchan bien? ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Perfecto. Entonces, como hemos venido trabajando en nuestras 2 sesiones anteriores, voy a compartir un videíto con ustedes, pero que está mucho más relacionado a nuestra realidad dentro de nuestro país, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para que podamos visualizar este videíto. A ver, un momentito, por favor. Aquí está. A ver, si pueden ver. Me indican, por favor, si pueden escuchar el video. Ellos son Alfredo y Hugo, que con solo 9 años desafían las frías aguas del Titicaca, yendo sobre bateas de lavarropa a su colegio. Con solo verlos se nos escarapela el cuerpo. A 3.800 metros sobre el nivel del mar, navegan de esta manera durante hora y media a 6 grados de temperatura. Luego de una hora de recorrido ya estamos llegando a la isla Macano Chico, donde viven estos 2 pequeños que utilizan estas bateas de lavar ropa para ir a sus colegios. Son las 8 de la mañana y Hugo ya está listo para partir. Lleva consigo su morral con sus pocos cuadernos. En la orilla de la isla lo espera su primo Alfredo, también con su improvisada embarcación con la que navegan 2 kilómetros de distancia para llegar a su escuela. ¿Qué has puesto ahí? Algunas cosas, ¿qué has puesto? Colchas, ¿qué más? Y una casaca, ¿no? Casaca. ¿Sabes nadar? Sí. ¿Sí? ¿Y si se voltea tu batea, qué pasa? Puedo nadar. Puedes nadar.
¿Y no está fría el agua? Durante hora y media y remando con sus propios brazos, navegan por las heladas aguas del lago Titicaca que le congelarían la sangre a cualquiera, pero ellos no sienten frío. Parecen disfrutar de este temerario viaje, mientras nosotros teníamos los pelos de punta. Alfredo, ¿qué haces? ¿Para llegar limpio al colegio? Sí, te estás lavando la cara. ¿No está fría el agua? Hugo es el más travieso, en todo momento parece competir con su primo, hasta que se logra divisar a lo lejos de la isla Negrone su destino. Ha pasado poco más de hora y media desde que salieron de sus casas. En un bote a motor hubieran llegado en solo 20 minutos. ¿Cansado, Hugo? Sí. Sí, bastante, remado. A ver, tus manos están heladas, ¿no tienes frío? No. ¿No? Estás sin zapatos también. ¿Por qué tú vienes en estas bateas? Porque no hay bote. ¿No hay bote? Sí. ¿Sí? ¿Y el bote que está en tu casa, tu papá lo utiliza para qué? Para pescar. ¿Nunca se ha mojado tu cuaderno? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Varias veces? Sí. ¿Sí? ¿Y qué has hecho? Lo hice cabo. ¿Cómo? Un saludo. Con el sol. Vienen en bateas, ¿no? Algunos. Los de acá cerca, sí, vienen, sí. ¿No han venido mojados así? Sí llegan mojados, hasta sus útiles. Hugo nos cuenta que hay días que hace la travesía en el bote de uno de sus amigos. Hasta hace un tiempo era común ver a niños trasladándose al colegio de esta manera, pero ahora existen embarcaciones que han donado para tal fin. El año pasado, 2013, el 14 mejor dicho. Ya se están saliendo. Ya se están malogrando, ya están agrietándose, algunos están pudriéndose y rompiendo. Y hay que ya cambiarlos, sí. Necesitamos otras lanchas nuevas para que por lo menos les aguanten unos 4 o 5 años. Aquí no hay miedo que valga. Hugo solo quiere estudiar y ser alguien en la vida. ¿Qué quieres estudiar cuando seas más grande? ¿Vas a ser médico, policía? ¿Qué vas a hacer? Policía. ¿Policía? ¿Te gusta ser policía? Sí. Este futuro policía vive junto a su familia en la isla Macano Chico, ubicada a 1 hora en bote a motor desde la ciudad de Puno. Sus 6 hermanos, sus 2 sobrinos recién nacidos y sus padres viven en esta pequeña cabaña. ¿Debemos conocer tu casa? No sé. ¿Por qué? Para que nos muestres dónde duermes, pues queremos conocer. Sí. ¿Sí? A ver, invítanos a pasar, ayúdanos a pasar. ¿Dónde duermes? Necesito. Acá. ¿Con quién duermes acá? Con mis hermanos. Con tus hermanos. Sí. 2 hermanos tienes, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Tú eres su hermano? Sí. ¿Dónde duermes tú? Acá, con él. Los 2 se calientan. ¿Por el frío? Sí. Sebastián es el más pequeño en la casa y al igual que sus hermanos, camina descalzos y hasta come chupetes de hielo a pesar del inclemente frío. ¿Ustedes no tienen frío? ¿No? Estamos calientes. ¿Están calientes? ¿Están calientes? Sí. Yo estoy que me muero de frío. Yo tengo un gorro, tengo varias medias, 2 pantalones, casacas y ustedes están sin zapatos. A ver, tu pie. Está frío. A ver, Hugo, tu pie. Está frío. ¿No tienes frío? No. Enfermarse implica ir en bote hasta la posta médica que queda a 2 horas del lugar. ¿Y no se enferman sus hijos? No. Son fuertes. Sí. La pesca es su principal actividad económica y los demás alimentos los consiguen a través del trueque, que igual es insuficiente. Cambian pescado, ¿por qué? Con papas así torgamos bien. Ajá, con frijoles. Sí. Sí. ¿Y pueden mantener a sus 7 hijos? ¿O es difícil? Difícil. Difícil. Doña Martina prepara los alimentos para los 10 integrantes de su familia en este pequeño ambiente. ¿Arroz con qué? Caldo. ¿Caldo de gallina? No. ¿De qué? ¿Qué es eso? Choca. Choca. Sí. Es un ave de acá. Sí. De ¿Sí? uro, sí. Sí. ¿Se come bastante eso acá? Sí. A la señora Martina a cocinar.
presionar para que nos inviten. Si no, no nos va a invitar. ¿Por qué? Pero ¿y es dura la vida acá, en la isla? ¿Es Sí. difícil? Sí, difícil. ¿Por qué? Mi trabajo, mucho. Mucho trabajo, Ajá, mucho frío también. sí. Aquí no hay energía eléctrica y los niños tienen que levantarse a las 5 de la mañana para hacer sus tareas, pero esto no es impedimento para que ellos salgan adelante. ¿Tienes buenas notas? Sí. ¿O malas? Buenas notas. A ver, enséñame tus cuadernos. ¿Dónde están tus cuadernos? Queremos verlos. ¿Tú sabes multiplicar? ¿Sabes sumar? ¿Qué sabes? Sumar Sumar. A ver, ¿cuánto es 4 más 4? 8, 8. Al toque nomás, ¿ah? A ver, 6 más 6. 12, Al toque. A ver, una más difícil. 12 más 12. 12 más 24. Te las sabes todas, Hugo. Dejamos a Hugo en medio del imponente lago Titicaca, en este lugar que lo vio nacer con su sueño de convertirse en policía y con la esperanza que algún día la ayuda que necesitan llegue a ellos. Wanderita, wanderita, wandera muy bonita. Qué bonitos hogaremos de mi escuelita. Qué bonitos hogaremos de mi escuelita. Vamos a empezar. Bien, perfecto. Esto ha sido respecto al video de la sesión o de la clase del día de hoy. Cuéntenme, ¿de qué manera consideran ustedes que podemos relacionar lo que hemos visto con las clases que estamos teniendo? Mientras voy compartiendo nuestra diapositiva. Yo, señorita. Buenas noches, maestra. Buenas noches, te escucho. Muchas gracias. Hemos visto una realidad educacional y también social en la región Puno, precisamente en las hermosas, en el hermoso lago de Titicaca, en donde los niños viven en una situación difícil, inclusive vulnerable, ¿no? Donde se requiere mucha atención, la atención a las necesidades de la educación, las necesidades de salud. Igualmente, los padres de familia, la mamá, en donde ella se entrega a la labor con bastante dedicación, entusiasmo y perseverancia para poder sacar adelante a sus hijos de esta zona de nuestro país, que es Puno. Gracias, gracias. Muchas gracias, Freddy, muy amable. ¿Alguien más desea compartir su opinión con nosotros, por favor? Ha sido un video bastante interesante donde nos habla de la realidad de nuestro país, ¿verdad? Entonces, desearía ver si alguien más desea participar, compartirnos su opinión, qué es lo que pudo apreciar respecto al video. Buenas noches. Buenas noches, Melissa, te escuchamos. Sí, bueno, de acuerdo a lo visualizado, pude darme cuenta que también ahí interviene, ¿no? La superación, el mismo entusiasmo, las ganas o el proyecto que tiene el niño, ¿no? O sea, como de niños por querer ser algo, por obtener un objetivo, pues él desafía, ¿no? Desafía prácticamente a la naturaleza, eh, sabiendo y teniendo conciencia de lo que es el riesgo que él hace al utilizar las tinas en su traslado, ¿no? Y trata de buscar otros medios y recursos para poder llegar y obtener lo que él realmente quiere, ¿no? Entonces, también ahí hay motivación por parte uno de los padres que, bueno, no cumplen su labor como padres, pero también se puede ver o notar de que también inculcan o motivan a sus hijos a que ellos puedan salir, ¿no? Que ellos crezcan a pesar de todas las dificultades que ellos tienen, están atravesando, ¿no? Entonces, no dejan ellos también
de cumplir o de motivarse y salir adelante. Entonces van apoyándose, como ellos se van apoyando, y también el hecho de que la maestra o las personas que están ahí tratan de ayudar con la gestión, ¿no? Que incluso adquieren una lancha, luego esta ya está deteriorada y están siguiendo, siendo igual perseverantes de acuerdo a la necesidad y seguir apoyando a que estos niños puedan lograr su objetivo, ¿no? Podría dar ese alcance. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias por tu aporte y por haber compartido con nosotros tu opinión. Liliana, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches con todos, buenas noches, Miss. Para relacionar un poco esta realidad que acabamos de ver con nuestro coaching educativo, ¿no? Vemos cómo están plasmadas ahí realmente los pilares del coaching, ¿no? Cómo los niños son conscientes de su realidad, se conectan con esa realidad, todos son conscientes de ello, al mismo tiempo buscan la manera de solucionar esas dificultades, buscar soluciones con sus propios recursos. Entonces es una manera de salir adelante y salir también de la zona de confort, que es ya la transformación, ¿no? Porque el deseo de los niños tienen diferentes aspiraciones. Por ahí escuchamos un niño que quería ser pues policía, pero tal vez sea también la aspiración de otros niños tener otras profesiones. Entonces, yo creo que con el apoyo de su maestra, sus maestros, si siguen encaminándose a apoyarlos, a darles estos refuerzos que necesitan, estos chicos van a poder salir adelante y hacerle frente a estas, entre comillas, adversidades, ¿no? Que para ellos son retos, ¿no? Que lo hacen muy bien. Muchas gracias, Liliana, por compartirnos tu opinión. José Luis, te escuchamos. Y con José Luis terminamos y damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Buenas noches con todos. Sí, es un video muy conmovedor. Se puede evidenciar una realidad determinada de la cual son conscientes, ¿no? Los estudiantes de esa zona de Puno. Justamente tomando en cuenta en las clases de ayer, un primer punto es que el coachee sea consciente de su realidad y los chicos son conscientes de su realidad, ¿no? Claro, los chicos tienen, de repente hay cositas que no se dan cuenta, hay cosas de las cuales sí se dan cuenta, tienen habilidades, también debilidades. Entonces el coach, que en este caso sería el maestro, el docente, tendría que tomar en cuenta, ¿no? O sea, de qué realidad están partiendo, cuál es su realidad del estudiante, hacer que el estudiante conozca en gran parte su realidad, su punto de inicio o su punto de partida, y trazarse una meta, pues, ¿no? Junto con el estudiante, ¿no? Trazar una meta y qué objetivos va a lograr en ese proceso, ¿no? ¿Qué objetivos va a lograr y qué estrategias va a utilizar para llegar a la meta, ¿no? Que sería el punto final, la meta a la cual tiene que llegar el estudiante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la labor del maestro, ¿no? O sea, acompañar todo ese proceso hasta que el estudiante finalmente pueda visualizar su meta por él mismo y que luche por sus sueños, pues, ¿no? Solo eso, Luis. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos los que nos han compartido sus comentarios y sus opiniones. Y bien, en realidad, como ustedes mismos dicen, el video parte de nuestra realidad de nuestro país. Entonces podemos identificar que el estudiante, con los ejemplos anteriores que les he venido dando en las clases anteriores, no es una cajita en la que solo nosotros vamos a llenar de información para que ellos aprendan, ¿verdad? Entonces ellos vienen, valga la redundancia, de una realidad cada uno distinta dentro del lugar en donde viven, dentro del lugar donde se encuentran. Entonces, no solo es que se despiertan y de repente van a la escuela para aprender, sino que también viven con una familia, tienen un ambiente social, también tienen carencias, tienen necesidades, tienen miedos. Entonces, la idea es poder
conocer toda esa realidad de los estudiantes, que el estudiante pueda conocer su realidad, pero que el docente o el coach también se dé la oportunidad de poder conocer la realidad de sus estudiantes para poder hacer un uso correcto de todo este proceso de coaching y que el resultado no solo se vea reflejado a nivel de intelectual, al nivel de inteligencia en cuanto a conocimiento, sino también en cuanto a conocer su propio ser, a inteligencias emocionales, conocer sus miedos, sus frustraciones, como se los he venido mencionando en las clases anteriores, ¿sí? Entonces, es un video bastante conmovedor, pero que nos permite conocer la realidad de las escuelas dentro de nuestro país y más aún la gran labor que realizan los docentes, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase compartiendo nuestra diapositiva y recordando un poquito lo que hablábamos el día de ayer, ¿sí? Entonces, perdón, el día de ayer hablábamos de herramientas internas y externas con las que contaba el docente o el coach para poder desarrollar todo este proceso, ¿sí? Entonces, hay que recordar que las herramientas internas son aquellas que se basan en la propia capacidad del docente, ¿sí? Cuando hablamos de herramientas internas, hablamos de aquellas que van a partir del propio docente, ¿perfecto? Entonces, dentro de esas herramientas internas tenemos lo que es la observación, la retroalimentación, el rapport, escucha activa y preguntas poderosas. Cuando hablábamos de observación, hay que recordar que siempre debemos estar atentos a todo lo que nos comunica el coachee, o en este caso, el estudiante, ¿sí? Esto nos lleva a que siempre debemos reconocer no solo lo que se nos dice verbalmente, sino también a sus gestos y a sus posturas, ¿verdad? Hablamos también de lo que es retroalimentación. La retroalimentación nos va a ayudar a que el estudiante pueda reconocerse a sí mismo y por tanto va a ser un poderoso aliado para que en este proceso también se pueda fortalecer la autoestima de los estudiantes, ¿sí? El rapport. Recordemos que el rapport es crucial para poder crear esa conexión profunda que se necesita entre el coach y el coachee, entre el docente y el estudiante, ¿sí? Ese lazo de confianza que se busca fomentar para poder mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Y como les mencionaba, no solo a nivel intelectual, sino a nivel de autoconocimiento. Perfecto. También hablábamos como otra herramienta interna lo que era la escucha activa. También les mencionaba que escuchar no solo es interpretar lo que la otra persona nos quiere decir, sino que es comprender desde el otro lado, comprender las vivencias, las creencias, los miedos, los anhelos, todo aquello que el coachee nos está manifestando, ¿sí? Y cuando hablamos de preguntas poderosas, hablamos de aquellas preguntas que nos van a permitir retar al estudiante para que pueda salir de su zona de confort, ¿no? Justo como lo que alguno de ustedes mencionaba al inicio, el poder motivar al estudiante, perdón, a que pueda salir de su zona de confort, de esa zona en la que se encuentra. Sí, eso es con respecto a las herramientas internas que trabajábamos el día de ayer. Ahora hablamos respecto a las herramientas externas, ¿sí? Entonces son estas herramientas que no parten directamente del profesor, pero en las que el profesor se puede apoyar o el coach se puede apoyar para poder desarrollar todo este proceso de coaching dentro de las aulas. Perfecto. Entonces, dentro de estas herramientas externas tenemos lo que es la rueda de la vida, la línea del tiempo, el modelo Grow y las posiciones perceptivas, que también ya las explicamos el día de ayer y hablamos detalladamente de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, hay que recordar que estas herramientas externas nos van a permitir evaluar la situación actual del aula o de los estudiantes. Perfecto. También tenemos que
establecer dentro de estas herramientas objetivos SMART. Hablábamos de objetivos SMART, de aquellos objetivos que tienen que ser objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y que tienen que estar sujetos a un tiempo determinado, ¿sí? También hablábamos de poder definir un objetivo final, pero este objetivo final, dividirlo en pequeños objetivos a corto plazo para ir evaluando de forma progresiva cada avance o cada progreso que vaya teniendo el estudiante o el coachee, ¿sí? Y también hablábamos de poder elaborar o tener un plan de acción que nos permita o que se pueda ejecutar dentro del aula, siempre tomando en cuenta todos estos puntos que ya les he venido mencionando. Perfecto. Entonces, hablábamos también de lo que son las posiciones perceptivas, ¿verdad? Dentro de la primera posición, hay que recordar que es la posición de autoconocimiento, en donde se pueda ser capaz de conocerse a sí mismo, ¿sí? En donde el estudiante pueda ser, o el coachee puede ser capaz de conocerse a sí mismo de una manera más íntegra y más absoluta, como ustedes mismos lo decían al inicio, ¿verdad? Entonces, estos estudiantes son conscientes de su propia realidad, ¿verdad? Entonces, en base a ello, el docente también debe ser consciente de esa realidad para de ahí poder partir para poder elaborar el plan que desea ejecutar durante el año escolar con los estudiantes, ¿no? En la institución en donde se encuentre. Eso es con respecto a la primera posición. En la segunda posición hablamos de una posición, de una evaluación exhaustiva hacia el coaching. Entonces, aquí vamos a realizar un análisis exhaustivo de cada estudiante, ¿sí? Entonces, para poder conocer esta realidad de cada estudiante, necesitamos realizar una evaluación exhaustiva de cada uno de ellos, ¿sí? Se trata en esta posición de poder comprender al estudiante, ¿sí? Entonces, no solo verlo como esta persona que va a llegar a aprender a nivel intelectual, sino de que también detrás de ello hay una persona que siente, que piensa, que también tiene miedo, que también tiene frustraciones y que de una u otra forma eso se ve influenciado en su proceso de aprendizaje dentro de las instituciones o dentro de las aulas. Para ello, necesitamos también conocer ese aspecto de cada uno de estos estudiantes. ¿Perfecto? En la tercera posición hablábamos de ser observadores externos. ¿Esto qué significa? Lo que también les he venido mencionando, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la conexión que tenemos con los estudiantes para poder brindarles estrategias para que sean ellos mismos quienes encuentren soluciones para sus adversidades. No necesariamente se les va a dar respuestas, sino la idea es ayudarle a que pueda encontrar estas soluciones para poder superar las dificultades o las adversidades que se le vaya presentando. Y en la cuarta posición, hablamos de poder conocer el entorno del alumno más allá del aula, ¿no? No solo como como les menciono, como una persona que llega al salón a aprender, sino como una persona que tiene también sus propios problemas, conocer la situación familiar, la situación social, la situación amical. Hay casos como el video que hemos visto donde hay dificultades en la atención de salud, en la atención de seguridad. Entonces tenemos muchos puntos que evaluar, ¿sí? Entonces por eso se necesita hacer una evaluación profunda, una averiguación profunda de la realidad de cada uno de ellos y poder realizar un comparativo con los demás estudiantes y según todo lo identificado, poder ejecutar el plan que se desea durante ese año escolar. Perfecto. Entonces, esto es con respecto a lo que veníamos trabajando y conversando el día de ayer. El día de hoy vamos a hablar acerca de los beneficios del coaching. Perfecto. Dentro de los beneficios tenemos que nos ayuda a mejorar la productividad,
desarrollo personal, mejora del aprendizaje, respuestas eficaces y adaptabilidad al cambio. Perfecto. Cuando hablamos de mejora de la productividad, hay que entender que el coach va a ampliar, o el docente va a ampliar su perspectiva aprendiendo y profundizando en modelos, actitudes, herramientas, técnicas de mejora de las relaciones dentro de las aulas, ¿verdad? Entonces, lo que están haciendo ahora, por ejemplo, capacitarse, conocer, averiguar, indagar, investigar para poder desarrollar este proceso de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, vamos a mejorar la productividad en cuanto al coach, en cuanto al docente. Perfecto. También hablamos que nos permite el desarrollo personal. El coaching como proceso va a proveer a los docentes de diferentes instrumentos que le van a permitir extraer o conocer el talento de cada uno de sus estudiantes, generando un despertar de la conciencia de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, lo que les decía en las clases anteriores, vamos a brindarle al estudiante la capacidad de poder conocerse a sí mismo y conocer aquellos talentos que ellos tenían, pero que de repente por sentirse limitados, no hacían uso de ese talento, ¿verdad? Entonces, este proceso nos va a ayudar a descubrir los talentos que tienen los estudiantes, porque hay que recordar que de repente no todos son buenos para las matemáticas, no todos son buenos para el curso de comunicación, y deben tener otros talentos también, ¿verdad? Entonces, la idea es poder descubrir los talentos y las capacidades de cada uno de nuestros estudiantes, ¿perfecto? También nos habla acerca que el coaching nos permite mejorar el aprendizaje, ¿no? Entonces, nos va a permitir potenciar las habilidades propias de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Así como también vamos a poder sacar a relucir aquellas talentos que permanecen ocultos, justo lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Aquello que de repente está ahí, pero que se desconoce, ¿no? Y por diferentes motivos en particulares no han salido a relucir. Entonces, este proceso nos va a permitir indagar aquello que también está oculto, aquellos talentos, aquellas herramientas que están ocultos para que durante todo este proceso del año escolar puedan salir a flote y se pueda hacer uso de ellos. También hablamos de la adaptabilidad al cambio, y donde podemos fortalecer nuestras habilidades de adaptación, desarrollar un enfoque positivo frente al cambio, porque hay que recordar que el proceso de coaching es un proceso de transformación, ¿verdad? Entonces, porque nos va a ayudar a salir de nuestra zona de confort para llegar al lugar que se espera dentro del año escolar. Entonces, a vivir este proceso de transformación nos estamos adaptando al cambio, dándonos la oportunidad o dándose la oportunidad a los estudiantes a poder salir de su zona de confort, ¿sí? Para poder llegar al lugar al que se desea. Perfecto. Dentro de los beneficios del coaching, pues en el aula vamos a saber que se va a permitir la creación de relación de confianza entre el profesor y el alumno. Va a haber una comunicación mucho más eficaz entre el docente, los estudiantes y entre los mismos estudiantes. También va a permitir una participación activa de los estudiantes, va a haber una gestión mucho más efectiva de los conflictos, se va a permitir optimizar el tiempo para poder lograr nuestros objetivos, va a ayudar a mejorar la gestión del trabajo en equipo y como ya hablábamos también de la adaptabilidad de los estudiantes al cambio, ¿verdad? Dentro de las aulas. Eso es con respecto a los beneficios del coaching en las aulas. ¿Cómo se va a ver beneficiado el estudiante con este proceso de coaching? Pues vamos a permitir el descubrimiento de la motivación e inspiración como base del aprendizaje. No solo va a ser un día, una clase en donde el estudiante podría llegar desmotivado, sino al conocer y saber que hay
otra posibilidad o otra forma de poder aprender, donde se le va a dar la posibilidad de poder conocerse a sí mismo, saber que puede vencer sus miedos, saber que puede vencer sus propios límites, va a permitir que el estudiante se sienta motivado e inspirado a asistir a las aulas de clase para poder llevar su año escolar. ¿Sí? Entonces también les va a permitir mayor autonomía, mayor motivación, van a poder establecer relaciones de solidaridad, relaciones sólidas, con mucha más empatía, ¿no? Porque también hay que hablar de el bullying dentro de las instituciones, ¿verdad? Que con cada año es mucho más frecuente que suceda dentro de las instituciones. Entonces, la idea es de que ellos también aprendan a formar relaciones sólidas, relaciones saludables y relaciones en base a la empatía. Va a haber una gestión eficaz también de la frustración. Si bien al inicio va a ser complicado, con el transcurso de los días, de las semanas y de los meses, cada uno de ellos va a aprender a gestionar mucho mejor la frustración, ya que van a darse la posibilidad de poder conocerse cada uno de ellos, conocer aquello en lo que son buenos, aquello en lo que no son tan buenos, y en base a ello seguir trabajando y seguir mejorando para ser mejores cada día. Desarrollo de valores personales e integración también dentro del grupo, ¿verdad? Que todos puedan sentirse parte del grupo y que entre todos puedan compartir sin de alguna forma gestionar o alejar a alguno de ellos, sino que entre todos puedan sentirse parte del aula y puedan compartir y cooperar y ser empáticos uno con otros, entendiendo el proceso de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Cabe destacar que los múltiples beneficios que va a aportar el coaching no son únicamente, como les venía diciendo, a nivel personal, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el desarrollo de habilidades sociales, la reducción de comportamientos o de conductas complicadas, nos va a permitir la mejora de la autonomía también, ¿no? No solo hablamos de estos puntos en los que se va a contribuir, sino que también tiene una importancia a nivel social, ¿no? Ya que nos va a permitir también reducir el número de conflictos en el aula, como por ejemplo el bullying que les venía mencionando, ¿no? Ya que así vamos a lograr que el estudiante no solo tenga un concepto propio, ¿no? Sino también de cada uno de sus compañeros, respetando su espacio, respetando su ser, respetando su propio proceso, ¿no? Entonces, imagínense del uso del coaching dentro de las aulas. Entonces, es muy beneficioso para los estudiantes. Entonces, al momento de ponerlo en práctica, siempre hay que darle la importancia que se requiere en ese momento, ¿sí? Porque tiene muchos beneficios para los estudiantes. Como siguiente punto, hablamos de una transposición didáctica, ¿sí? Entonces, esta transposición didáctica consiste en el conjunto de transformaciones y adaptaciones que se tienen que realizar dentro de este proceso y donde nos vamos a detener a realizarnos tres preguntas importantes. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de qué, nos referimos a que, qué es lo que deseamos enseñarles, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos compartirles? Entonces, podemos elegir aquí en qué momentos nos vamos a detener mayor tiempo para poder brindarle mayor información a los estudiantes, ¿sí? ¿Para qué? Pues nos va a permitir identificar qué objetivos o qué destrezas se pretende desarrollar dentro de las aulas, ¿sí? Y cómo nos va a permitir conocer los distintos mecanismos de aprendizaje de los propios estudiantes y de los propios alumnos. Perfecto. Entonces, hay que
entender también que hemos pasado de un aprendizaje basado en conocimientos netamente teóricos, como les mencionaba la primera sesión, a un proceso en el que se pretende desarrollar un conjunto de habilidades y competencias dentro de las aulas, ¿no? Entonces, no solo deseamos que el estudiante aprenda a nivel intelectual, sino que el estudiante también pueda desarrollar sus habilidades y sus competencias en todo este proceso de año académico, ¿no? Entonces, realizando así una conversión del conocimiento para poder hacer posible el aprendizaje y la formación intelectual y moral de los estudiantes, ¿no? Proporcionándole los medios necesarios para que el estudiante pueda así mejorar, aprender y en este proceso conocerse a sí mismo también, ¿sí? Entonces, hay que recordar de que el coach o el docente es la guía, perfecto, no va a dar soluciones, no va a dar respuestas, va a ser la guía, el apoyo en el que el estudiante se va, valga la redundancia, apoyar cuando necesite de alguna consulta, cuando necesite de algún apoyo. Va a ser el docente quien va a estar ahí para poder guiar al estudiante, mas no va a dar respuestas ni va a dar soluciones, ¿sí? Entonces, para poder realizar esta transposición didáctica, el docente tiene que plantearse estas tres preguntas que les mencionaba: ¿qué, para qué y cómo? Cuando hablamos de qué, hacemos referencia a qué voy a enseñar, qué es lo que el docente pretende enseñar dentro de las aulas, ¿sí? Si bien es cierto que ya los contenidos vienen determinados cuando hablamos de los cursos dentro de las aulas, siempre va a ser importante entender que el docente va a tener cierta libertad para poder elegir en qué contenido puede detenerse un poco más, ¿sí? Para así poder justo en ese momento fomentar el desarrollo de las habilidades en el coachee o en este caso del estudiante, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a la primera pregunta: ¿qué voy a enseñar? La siguiente pregunta es: ¿para qué lo voy a enseñar? En esta pregunta buscamos identificar el objetivo de la sesión o aquellas destrezas que se busca desarrollar de los estudiantes, ¿no? Entonces, como les decía, necesitamos tener un objetivo final, pero ese objetivo final necesitamos dividirlo en pequeños objetivos para poco a poco ir evaluando el progreso de cada uno de los estudiantes o del aula en general, ¿perfecto? Entonces, esta pregunta busca identificar estos objetivos que nos realizamos a corto plazo y de las destrezas que van haciendo uso los estudiantes para ir cumpliendo cada uno de ellos. Y finalmente tenemos la última pregunta: ¿cómo voy a enseñar? Esta pregunta, sin duda, podría ser la más complicada de estas tres, por lo que esta pregunta nos lleva al inicio. ¿Y a qué me refiero con el inicio? A la evaluación de la realidad. Para yo saber cómo voy a realizar este proceso, cómo voy a enseñarlo, necesito conocer la realidad de mis estudiantes. Sí, entonces hablábamos que no todos vienen de una misma realidad. Va a depender del lugar, de la zona, la familia, aspecto económico. Van a haber muchos factores que van a hacer que entendamos de que no todos los estudiantes parten de una misma realidad. Entonces, para poder resolver esta pregunta, primero necesitamos conocer la realidad de los estudiantes, que como se pueden dar cuenta, es bastante importante dentro de todo este proceso de coaching en las aulas. Perfecto. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bien, entonces, en base a que no hay preguntas, no hay dudas,
Vamos a continuar. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, le escucho. Sí, Miss. Perfecto. Entonces, a ver, viendo que no hay ninguna pregunta, ninguna duda, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, a ver, el rol del docente. El rol del docente dentro de todo este proceso de coaching no va a ser tanto el encargado de dar respuestas como les venía diciendo, ¿no? Sino al contrario, va a ayudar al estudiante a que pueda aprender a aprender, ¿sí? Entonces, eh, aprender a nivel intelectual y también aprender acerca de su propio ser, acerca de, le va a dar la posibilidad del autoconocimiento, ¿sí? Con esto hay que saber que no se pretende que el docente netamente va a ser un experto en coaching, ¿no? Entonces, si bien es importante conocer todo este proceso y saber de qué forma lo vamos a hacer, no significa que en el proceso no va a haber errores. Obviamente va a haber errores, va a haber equivocaciones, va a haber limitaciones, va a haber dificultades, ¿sí? Entonces, no todo es perfecto, no todo va a salir bien. Necesitamos ser claros de que en el proceso podemos cometer errores y podemos equivocarnos, pero la idea es identificar estos errores, identificar estas equivocaciones y en base a ello tener propuestas de mejora, mejorar el proceso, el plan que se pretende ejecutar durante el aula en el año escolar, ¿sí? Entonces hay que tener eso claro porque a veces cuando algo de repente no nos sale bien, nos frustramos, nos molestamos y la frustración en lugar de ayudarnos a encontrar soluciones, nos lleva por el otro lado, ¿sí? Entonces, la idea no es frustrarnos en ese momento, sino que frente a los errores, a las equivocaciones, es encontrar soluciones saludables para este proceso. ¿Perfecto? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un docente coach? Saber escuchar y atender, ofrecer disponibilidad, ser competente, debe tener una actitud positiva y una metodología del trabajo que pretende realizar dentro de las aulas con los estudiantes. Perfecto. Cuando hablamos de saber escuchar, hacemos referencia o hincapié de que para todos es muy importante sentirnos escuchados, ¿no? Y más aún cuando nos sentimos bloqueados, cuando no nos sentimos bien, cuando sentimos que las cosas no nos están saliendo bien. No solo vale con sentarnos y preguntarle al estudiante por qué te sientes triste, por qué te sientes mal y que el estudiante te diga porque no lo hice bien. No, no solo basta con poder escuchar lo que nos está diciendo el estudiante, sino que, perdón, también es necesario poder prestarle atención a lo que nos está diciendo, utilizar la herramienta de la retroalimentación y permitirle al estudiante saber que lo que nos está contando, que lo que nos está diciendo es importante para nosotros y que en ese momento podemos ser una guía para ayudarle a salir de la frustración, de la cólera, de la tristeza o de lo que se identifique en ese momento. Por eso es sumamente importante saber escuchar y atender a las necesidades del estudiante. Perfecto. Hablamos también de poder ofrecerle disponibilidad a los estudiantes, ¿no? Entonces, se trata de que los estudiantes puedan acceder a la ayuda del docente coach o a la ayuda que les puede dar el docente coach, dándoles las pistas, las estrategias, las técnicas que necesita en ese momento frente a cualquier dificultad, pero no necesariamente darles las respuestas, ¿no? Sino que el estudiante
sepa y entienda de que el docente dentro de la hora escolar tiene la disponibilidad para poder prestarle atención y ayudarle frente a sus propias necesidades, ¿sí? Entonces, esta cualidad va a ser bastante importante con la que debe contar el docente coach para poder desarrollar este proceso de una forma bastante adecuada y correcta, ¿sí? También hablamos de ser competente. Disculpen, tuve una dificultad con el internet. ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí, Perfecto, muchas gracias. Mil disculpas. escucha, maestra, sí se escucha claramente. Perfecto, mil disculpas. Tuve una complicación con el internet. Bien, a ver. Estoy intentando poder compartir la pantalla, pero se me está dificultando. A ver, un minutito, por favor. A ver, estoy tratando de poder solucionar esto con el encargado del área académica para poder compartirles la pantalla. Porque hasta el momento... A ver, bien, hasta el momento, mientras nos dan la posibilidad de poder compartir la pantalla, cuéntenme. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Hemos entendido el desarrollo del tema? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? El día de hoy están mucho más calladitos que el día de ayer. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Qué tal les parece el tema? Es bastante interesante. Los escucho. Carlos nos pregunta si se puede aplicar el coaching a la educación superior. Claro que sí, el coaching se puede aplicar en diferentes áreas, no solo en el área académico, pero si nos referimos al área académico se puede hacer uso en sus tres niveles, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, superior también. Entonces, por ello no hay ninguna dificultad. La idea es de que podamos hacer uso de este proceso en beneficio de los propios estudiantes, de las personas. Incluso en diferentes áreas se hace uso del proceso de coaching, no solo en el área educativa. Y es bastante interesante poder aplicarla porque vemos un panorama distinto y diferente a lo que hemos venido o a lo que hemos estado acostumbrados año tras año. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bien, entonces vamos a continuar. Perfecto. Como cuarta cualidad, Perdón, Freddy, te escucho. Buenas maestra, noches. perdón. Sí, buenas noches, maestra.
Soy coordinador de tutoría en nivel secundaria de menores aquí en la región Cusco, precisamente en la provincia de Canas, en la tierra bueno, en la tierra histórica de la revolución de Tupac Amaru. Sí, quisiera hacer una pregunta a usted, por favor, que me ayude, Freddy, licenciada. discúlpame, no te estoy Eh, escuchando bien, se te escucha entrecortado, no sé si en solo es mi internet. ciclo tengo estudiantes un poco quieren, bueno, son agresivos. Freddy, discúlpame, no te estamos escuchando bien, se escucha Sí, entrecortado. licenciada, ahora me escucha, por favor. A ver, Freddy, ¿me escuchas? Ahora, Ahora sí, Freddy, te escucho. muchas gracias. Tengo estudiantes agresivos, 1, 2, 3 estudiantes de segundo grado de secundaria. ¿Qué estrategia debo aplicar yo como coordinador de tutoría? Ok, me dices de secundaria que tienes estudiantes con problemas de conducta. Conducta y agresivos, e inclusive eh, faltan el respeto a la autoridad, al docente. Ok, es bastante interesante poder trabajar con los estudiantes que tienen problemas de conducta, porque en realidad netamente no significa que el problema esté dentro de las instituciones o dentro de las aulas, sino que hay que hacer una evaluación familiar también, no conocer su historia familiar. Partiendo de ahí, vamos a poder identificar estrategias de solución, porque hay que recordar que dentro de las aulas se ha demostrado que no solo influye el trabajo del docente, ¿no? Sino que el docente debe estar acompañado con los padres, ¿sí? Entonces, para el desarrollo satisfactorio del año escolar de los estudiantes. Entonces, hay que saber que todo aquello que los estudiantes ven, escuchan en casa de los vecinos, dentro de su área social, lo ponen en práctica porque ellos aprenden por imitación. Entonces, con esto no digo que de repente en casa haya violencia, probablemente sí, probablemente no, pero para ello necesitamos conocer la realidad de estos estudiantes en su área familiar, ¿sí? Entonces necesitamos indagar, necesitamos averiguar y en base a ello poder elaborar un plan de cómo actuar con estos estudiantes, ¿no? A veces el darle mayores responsabilidades a los estudiantes dentro de las aulas nos va a funcionar muy bien, ¿no? Por ejemplo, aunque suene descabellado, colocar a un estudiante que tiene problemas de conducta como el líder de aula o como cuando tienen su cordoncito, justo se me fue la palabra, como antes se les denominaba policía escolar, como brigadier. Entonces, dándole esta responsabilidad al estudiante que tiene problemas de conducta, lo motivamos a poder generar un cambio en él y sobre todo le demostramos de que no solo lo vemos como un estudiante que tiene problemas de conducta, sino que le damos la posibilidad de poder confiar en él y mejorar. Pero para ello, para las diferentes estrategias que podemos utilizar con el estudiante, debemos primero conocer su realidad familiar, qué es lo que está pasando en la casa que está contribuyendo a que el estudiante tenga estos problemas de conducta en el aula, ¿no? Porque probablemente haya visto, haya escuchado, probablemente quiera llamar la atención,
probablemente lo haga para defenderse. Entonces necesitamos evaluar esa realidad, conocer esa realidad familiar del estudiante, ¿no? Bueno, en este caso de los estudiantes que tienen estos problemas de conducta, ¿no? Pero también ha funcionado, como te mencionaba, el hecho de darles algún cargo importante dentro del aula para que ellos entiendan de que tienen la posibilidad de mejorar, pero sobre todo ellos sientan confianza consigo mismo, partiendo de la confianza que está sintiendo el docente o el tutor con ellos, ¿sí? Entonces, esto va a ser bastante importante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bien, Freddy, no sé si con lo que te mencioné logré responder a tu pregunta, lograste entenderme a lo que me refería exactamente. Ah, Sí, perfecto. muchas Perfecto, gracias. Freddy. Entiendo que por la zona en la que te encuentras, Mucho y otros problemas también seguramente hay en otras. sí, tenemos El dificultades para poder escucharte bien, problema Freddy. Se te del escucha entrecortado. coaching. No sé si por favor podrías compartirnos tu pregunta por el chat, Ya, ya. porque te escuchamos entrecortado. ¿Sí? Entonces, mientras Freddy nos va colocando su pregunta, vamos terminando con nuestras cualidades. Hablábamos de tener una actitud positiva y también, pues, una metodología de trabajo, ¿no? No solo eh, llegar sin de repente tener como apoyo un plan de acción, sino tener toda una metodología de una forma ordenada que nos permita el desarrollo de todo este proceso. Perfecto. También hablamos de competencias con las que debe contar el docente. Hablamos de competencias aptitudinales, que son aquellas competencias eh, que están relacionados netamente a los conocimientos y a las habilidades que posee el docente coach. ¿Sí? Entonces, dentro de estas competencias aptitudinales, eh, hacemos uso más de dos, de lo que es la visión y sabiduría, ¿sí? Cuando hablamos de visión, hay que recordar que buscamos comprender la complejidad de los problemas o las dificultades que se van identificando dentro de las aulas con los estudiantes, ¿sí? Y cuando hablamos de sabiduría, hablamos de la posibilidad de poder comprender la situación a través de la reflexión y el conocimiento de las propias experiencias de los estudiantes dentro de las aulas. Perfecto. También hablamos de competencias de personalidad. Estas competencias de personalidad son las que van a definir el carácter y la forma de ser del profesor o del coach. Dentro de esas competencias tenemos la humildad, curiosidad, flexibilidad, seguridad en sí mismo, paciencia, convicción, proactividad y otras más, ¿no? Estas cualidades o habilidades con las que cuenta el docente. También hablamos de competencias relacionales. Dentro de estas competencias relacionales, nos hablan del dominio que va a tener el docente en el ámbito de las relaciones sociales, por así decirlo, ¿no? Entonces, dentro de estas competencias relacionales, hablamos mucho de lo que es la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues es la capacidad de percatarnos, gestionar y conocer nuestras propias emociones y las de los demás. Entonces, al yo saber cómo poder identificar mis emociones, también tengo la posibilidad de identificar y conocer las emociones de los demás, que es sumamente importante dentro de todo este proceso, ¿sí? Y competencias técnicas, que es donde se va a exponer el manejo de las herramientas que se emplean en el coaching, las herramientas que ya hemos conversado el día de ayer.
¿sí? Entonces, eso es con respecto a las competencias que debe tener el docente coach. Y finalmente, hay que recordar que dentro de las fases del coaching, dentro del aula, hablamos de 5 fases, ¿no? En la fase 0, que es la fase inicial, se va a hacer un análisis del grupo. En la fase 1 debemos planificar conjuntamente con los estudiantes las metas y los logros. En la fase 2 vamos a motivar y crear una atmósfera ideal y saludable para el desarrollo de las sesiones. En la fase 3 vamos a entrenar a los estudiantes y a generar críticas constructivas y haciendo uso también de la retroalimentación. Bueno, que eso ya parte también en la fase 4, ¿no? Que es el feedback y la retroalimentación. Entonces, al hacer críticas constructivas, nos vamos a permitir brindarle una retroalimentación más saludable al estudiante de su proceso, de sus avances, de lo que ha logrado y de aquello en lo que el estudiante puede mejorar. Hay que recordar que esta retroalimentación va a ser nuestro aliado dentro de todo este proceso, porque va a motivar al estudiante y también le va a dar la posibilidad de conocer los errores que está realizando durante este proceso, identificarlos y poder trabajar en ellos para salir de donde se encuentra para poder llegar al lugar que se desea. Perfecto. Y en la fase 5, pues replantearnos nuevas metas y acciones para desarrollar todo este proceso, ¿no? Hay que recordar que necesitamos establecernos objetivos claros y precisos. Y este objetivo tenemos que dividirlos en pequeños objetivos para poder poco a poco ir haciendo una evaluación del progreso de los estudiantes. Perfecto. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Vamos a leer el chat. Cuando hablamos de cutting o dificultades ya mucho más complejas, es necesario la intervención psicológica con estos estudiantes, ¿sí? Entonces, va a ser sumamente importante la intervención psicológica con los estudiantes, ¿no? A veces hay instituciones que no cuentan con psicólogo, ¿no? Entonces, para ello podemos buscar aliados, que es lo que les mencionaba. Necesitamos trabajar con aliados también. Unos de nuestros aliados podrían ser las postas médicas, los centros de salud, ahora que se han implementado centros de salud mentales comunitarios. Y justo la pregunta de Freddy me lleva a esto también. Es importante que sepamos de que a partir del 2017 se han implementado centros de salud mental, centro de salud mental comunitario, que son instituciones donde se trabaja netamente salud mental. Se cuenta con psicólogos, psiquiatras, terapeutas del lenguaje. Entonces, en estos centros, o más conocidos como comunitarios, se atienden casos de nivel intermedio a grave. Entonces, dentro de las aulas, a veces identificamos estudiantes con depresión, ansiedad, autolesiones, anorexia, bulimia. Entonces, es importante que sepamos que existen estos comunitarios donde se les puede derivar a los estudiantes para que puedan recibir la atención psicológica y la atención psiquiátrica si es necesario. ¿Sí? Entonces, no es como un hospital donde te quedas internado. Vas, recibes una cita a la semana, una cita al mes. En realidad va a depender del comunitario, pero es una atención mucho más integral, ¿no? Entonces, todo este proceso de coaching nos va a permitir identificar estas dificultades y estos problemas también dentro de las aulas. Entonces, para ello debemos saber con quiénes o con qué aliados contamos para poder derivar a los estudiantes, ¿sí? Entonces, contamos con los comunitarios, que les recuerdo que atienden de casos de de intermedio a grave, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
problemas de depresión, donde hay autolesiones, anorexia, bulimia, autismo, y otras dificultades que se podrían dar dentro con los estudiantes dentro de las aulas que sea considerado de nivel intermedio a grave, ¿sí? Entonces, este comunitario es un gran aliado. ¿Por qué? Porque si tiene SIS es totalmente gratuito. La atención psicológica, la atención psiquiátrica y si requieren medicina también. Entonces, le comparto esta información, probablemente muchos de ustedes sabían, de repente algunos no, pero de todas maneras deseo compartírselas porque es un gran aliado. Entonces, por ejemplo, en los centros de salud trabajamos mucho con el comunitario como aliado, porque la facilidad que nos da para poder atender a los pacientes y los profesionales con los que se cuentan son netamente capacitados para poder atender estos problemas en relación a la salud mental, ¿sí? Entonces, si hablamos de cutting, necesitamos que haya la intervención de un psicólogo para poder saber exactamente qué es lo que está pasando con este estudiante, ¿no? Y por qué es que hemos llegado a toda esta situación. Perfecto. Nuevamente nos hemos pasado casi 20 minutos. El día de hoy culminamos con nuestra tercera sesión. Muchas gracias por haber participado en estas 3 sesiones. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias por su participación. Recordarles que la información de las diapositivas, los videos y los archivos en PDF las tiene el área académica. Para quienes lo deseen, pueden contactarse directamente con el área académica para que puedan solicitar toda esta información. Gracias, que tengan un muy bonito fin de semana. Espero hayan sido estos 3 días de mucho provecho para ustedes y que hayamos aprendido un poquito más. Cuídense, que tengan un muy bonito fin de semana. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda antes de poder cerrar la sala. Mis buenas noches. Bueno, la escuchaba y iba a hacer la pregunta, pero usted empezó a dar de repente los alcances. Quería hacerle una consulta. Si bien es cierto la labor como docente, también es velar, ¿no?, por la integridad del niño, del adolescente, pero esto le digo así, como un ejemplo. ¿Qué hacer, o sea, frente a a una actitud de un niño si a pesar de que se le ha llevado a la reflexión de una conducta inadecuada dentro del aula, eh, pues es inerte a eso y es más, ¿no? O sea, dice, no, a mí mis papás me dijeron que siga haciendo que siga haciendo lo mismo porque, bueno, ¿no? Porque yo pago, por ejemplo, ¿no? Porque mis papás pagan la pensión. Entonces, el alumno sigue, reiteradas veces haciendo lo mismo, ¿no? Pese a que de repente se trabaja de forma grupal, sin intimidarlo, sino llevándolo, invitándole a una reflexión, incluso personal y grupal, ¿no? O sea, grupal para que se dé cuenta, pues, que esas actitudes no son correctas, ¿no? Que es más, sabemos que la primera base o el primer aprendizaje viene de casa, ¿no? Los valores, las conductas, muchas cosas que inician en casa, pero vemos esto, yo le digo, por ejemplo, ¿no? Como algo que de repente en un momento sí me pasó y posiblemente de repente algunos docentes y algunas personas más, ¿no? Vemos si el niño venía y tiraba su mochila, tiraba la lonchera, se sacaba la chompa, tiraba al piso, dejaba todo desordenado. Entonces, obviamente, íbamos ayudándole a que él primero se dé cuenta pues, de las actitudes que él estaba haciendo, que era incorrecto, ¿no? Que no teníamos que dejar, teníamos que aprender a ser ordenados. Entonces, aprender a hacer el orden y se estableció ciertas rutinas con todos, ¿no? Desde que llego, ¿qué hago? Lo primero, sucesivo, y dónde debo de ubicar mi lonchera, dónde debo ubicar mi mochila, dónde debo ubicar mis materiales, ¿no? Entonces, y es más, incluso mis cosas personales. Entonces, porque si esto hablamos, le digo, con niños de 9 a 10 años.
que obviamente tienen conciencia y saben, pues, por lo menos hacer el proceso de reflexión y darse cuenta con mucha claridad cuál es bueno, malo, si es una conducta adecuada o inadecuada. Pero frente a eso, ¿qué hacer si el niño no se responde y los papás no dan mano, pues, a torcer porque ellos piensan que porque van a una institución, los maestros tenemos que simplemente no ayudar o esa parte conductual, pero también al mismo tiempo, pues, nos dice qué hacen los maestros o los tutores en el aula, ¿no? Y ya esto genera de repente el hecho de llamar a una reflexión o decirle o hacerle ver que no es correcto ciertas cosas, pues ya te ganes de repente hasta una denuncia. Claro. En este caso, discúlpame un minuto, un segundo, se me está bajando la batería de la computadora. Perfecto. En este caso, si ya le hemos invitado a la reflexión al estudiante, hay que invitar a la reflexión a los papás. Necesitamos dialogar con los papás y brindarle todos los escenarios posibles de lo que podría suceder con el estudiante. De no lograr llegar a un acuerdo, no podemos hacer mucho por ese estudiante si no contamos con el apoyo de los papás, porque según lo que tú me cuentas, en este caso son los papás quienes refuerzan esta conducta negativa del estudiante. Entonces, si con los papás no contamos para poder lograr mejorar estas conductas y dentro de las aulas se ha intentado de todo, se ha invitado a la reflexión, se ha tratado de reorganizar el cronograma de actividades, de tener claras las normas, porque esto también es importante, ¿no? Entonces, a veces pensamos de que ya los estudiantes saben cuáles son las normas dentro de las aulas, pero para eso necesitamos dejar clara la información, ¿sí? Entonces, no podemos pretender o suponer de que ellos ya saben cuáles son las normas o las reglas dentro de las aulas, ¿no? Entonces, necesitamos explicarse y decirlo explícitamente cuáles son las reglas y las normas dentro de las aulas y también cuáles van a ser los castigos de no cumplirse, de no cumplir con estas normas, ¿sí? Entonces, la idea es poder aplicar reforzadores positivos y reforzadores negativos. Por ejemplo, si tiene algún día algún cambio, alguna actitud positiva, reforzar esa conducta a través de palabras positivas, a través de palabras de aliento, a través de felicitaciones por intentarlo, por mejorar. Pero de no mejorar su conducta, también hay que hacer uso de los reforzadores negativos o de los castigos, ¿no? Entonces, con esto no te digo hay que castigarlo físicamente, ¿no? Sino que de repente se quedó castigado sin recreo, si sus compañeros tienen alguna actividad recreativa, de repente que no pueda participar. La idea es poder buscar estrategias que permiten que se mejoren esta conducta, pero entiendo por lo que me cuentas que han hecho uso de todo lo que han podido y no ha habido una mejora. Entonces, te puedes dar cuenta de que si no cuentas con el apoyo de los papás, no vas a poder solucionar nada porque en este caso, con este estudiante en particular, se le ha enseñado una y otra vez de que como él paga su dinero, puede hacer lo que quiere, puede hacer y deshacer dentro del aula, incluso pasar por encima de los profesores. Entonces hay que recordar también de que si bien es un proceso que va a ayudar mucho al estudiante, también tiene que ser un proceso saludable para el docente. Entonces no podemos involucrarnos más allá de lo personal. ¿Qué significa esto? Si de repente ya ven que de alguna forma están en riesgo, hay alguna dificultad, ya deja de ser saludable para ustedes por alguna conducta de algún estudiante, porque ya hay algún problema con los papás, entonces hasta donde el docente puede llegar, está bien, hasta donde sea saludable para ustedes. Más allá no podemos hacer nada así querramos, porque si no tenemos el apoyo de los papás,
porque ellos pasan 8 horas en la escuela, pero el resto de las horas la pasan en la casa. Entonces, sí o sí necesitamos el apoyo de los papás. Si no los tenemos, no se pueden involucrar más para evitar si ustedes también tengan problemas o tengan dificultades, ¿no? Entonces, hay zonas, por ejemplo, en donde hay papás bastante agresivos y no necesariamente te denuncian, sino de repente van a la escuela, te insultan, te agreden, te pueden golpear. Entonces, hasta donde se permita, hasta donde sea saludable, hay que tener eso claro, por favor, Melissa, ¿sí? No sé si alguien más desea alguna otra pregunta o bueno, ya con esto estaríamos terminando. Muchas gracias por compartir conmigo estas 3 sesiones en donde hemos aprendido temas bastante interesantes. Que les vaya muy bien, que tengan un muy bonito fin de semana, un año escolar espectacular. Cuídense bastante, el material lo tiene el área académica. Les mando un abrazo muy caluroso y que les vaya muy bonito. Hasta luego con todos. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, psicóloga Yomira. Muchas gracias. Gracias, le agradezco mucho. Muchas gracias. Cuídense, que tengan un muy bonito fin de semana.